Y ahora vamos a pasar a lo que está en la programación, que es la charla taller Reconociendo Fragmentos Siderales. Esta charla nos invita a ver ahora estos objetos desde las geociencias. Los objetos, los asteroides, los meteoros, y nos acompaña Laura Flores y Gabriel Pinto de la Fundación Ciencias Planetarias y de Mars Society Chile. Ellos nos van a contar un poco más acerca de estas instituciones, a ver si los podemos ver. Ahí está Gabriel, ahí está Laura. Hola, ¿cómo están? Hola Macarena, hola. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Muchas gracias por acompañarnos en este Día del Asteroide. Es muy importante para nosotros que ustedes también nos acompañen, porque hasta ahora los estábamos viendo solo desde la astronomía, pero la geociencia, por supuesto que tiene muchísimo que decir respecto a estos objetos que estamos conmemorando hoy. Así que los dejamos para que nos enseñen mucho sobre asteroides, meteoros, meteoritos y todos esos objetos de los que estamos aprendiendo hoy en este Día del Asteroide. Así que muchas gracias. Gracias, Maca, por la introducción. Claro, nosotros desde la geociencia lo que hacemos es aportar respecto a la composición y cómo podemos estudiar los fragmentos que llegan a la Tierra. Nosotros somos geólogos. Yo soy Laura Flores, Gabriel Pinto, ambos pertenecemos a la Fundación Ciencias Planetarias y a The Mars Society. Dos organizaciones, dos grupos que se formaron a partir del año 2018, a finales de 2018, y que buscamos, además de la divulgación, la investigación respecto a distintas áreas de la geociencia, geofísica, geología, principalmente. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es una presentación respecto a, primero, dónde se encuentran estos asteroides y además cómo podemos reconocer los fragmentos que llegan a la Tierra y cómo además denominarlos bien. Entonces, vamos a partir ahora con la presentación. Espérenme un segundo. Listo, ahora sí vamos a partir. Entonces, como les decía, dos geólogos que pertenecen a estos dos grupos, la idea es que con nuestros conocimientos podamos entender parte de los cuerpos que se encuentran todavía orbitando en torno a la gran estrella, al Sol, y que además podrían ser potencialmente peligrosos, pero no siempre todos son peligrosos, y lo bueno es que cuando los rescatamos podemos estudiarlos más en profundidad. ¿Y dónde se encuentran parte de estos fragmentos? Bueno, vamos a situarnos primero en un esquema bastante general de la ubicación de los planetas, y lo importante de situar bien en dónde se encuentra el cinturón de asteroides, que es donde proviene la mayor cantidad de material. Pero no solamente ese sector es el importante, el cinturón de asteroides, porque también material que podría llegar a la Tierra y podría causar algún tipo de catástrofe también podría provenir de sectores más externos, porque la configuración, si bien en el esquema se ve bastante simple, es un poco más compleja. ¿A qué me refiero? Que en realidad la cantidad de cuerpos que están orbitando se estima que son mucho más. Se ve así de poblado de cuerpos de menor tamaño, de tamaño centimétrico, métrico, hasta kilométrico. Y esto es parte de lo que se ha podido observar y de lo que se tiene considerado que podrían estar relativamente cerca, y además hay que destacar un grupo en particular que son los Near Earth Objects, que son los objetos que están más cerca y que están en las órbitas, precisamente en la órbita terrestre o órbitas que están un poco más cerca a la del Sol, órbita en torno a Venus, en torno a la Tierra o en torno a Marte. Entonces estos objetos los podemos clasificar en al menos 4 grupos, y como yo les decía, parte de las órbitas se pueden observar que pueden chocar con la órbita de la Tierra o pueden simplemente estar con diámetros un poco mayores. Entonces, en estos grupos los más peligrosos podemos considerar los grupos Amor o el grupo Apolo. Y hasta el momento, hasta el día de ayer, hay 724 objetos del tipo NEAS que son clasificados como tal y que además podrían representar algún tipo de peligro.
pero también es importante considerar no solamente la cantidad de objetos, como les decía, la variedad de tamaño es enorme, también tenemos que considerar que la cantidad de objetos que están sobre el kilómetro son apenas 901, y no todos están tan cerca de la Tierra como para poder representar un peligro, así que también quiero transmitir eso, si bien pueden ser peligrosos, es bastante poco probable que pudiese chocar alguno de ellos con la Tierra. Sí, es mucho más probable que colisionen objetos de menor tamaño. Bueno, yo ahora voy a cambiar un poco de tema respecto a las misiones y cómo los geólogos podemos obtener información de estos objetos para poder también estudiar su composición. Entonces, una de las primeras misiones fue Galileo, que entre el 1991 y el 94, en realidad su misión no fue estudiar parte de los asteroides, sino que más bien estudiar Júpiter, pero en el camino pudo recolectar bastante información respecto a este cinturón. Y pudo recolectar información y sacar imágenes y nosotros pudimos obtener imágenes directas de ciertos objetos. Uno de ellos es Ida, que además tiene un satélite, que es otro asteroide, que es Dáctil. Ida, quiero decir, es del tipo Amor, es un tipo S, y sus dimensiones son kilométricas, pero tampoco está tan cerca, así que no nos preocupemos. Otros objetos que fotografió Galileo, también está Gaspar y Matilde. Parte de la misión también contempló poder observar otro objeto importante que es Eros. Es un objeto que pasa relativamente cerca a la Tierra y que podría representar también un peligro, pero también es interesante desde el punto de vista composicional. Entonces, esto se observó más bien entre el 96 y el 2001. También podemos seguir detallando respecto a Matilde, objeto que fue observado anteriormente. Es del tipo C y es del tipo carbonáceo. Para los entendidos en el tema y para los que quieran profundizar más respecto a la composición, los invito a que en la tarde puedan presenciar nuestro taller que vamos a hacer junto a Gabriel. Otro objeto es, volviendo al que anteriormente les mostraba la trayectoria, es el Eros, es del tipo Amor, es del tipo S, y ya le vamos a detallar a qué se refieren con los tipos espectrales. Otro objeto que fue estudiado y fotografiado y que en realidad es uno de los que mejor se conoce en cuanto a la cercanía que se obtuvo, las imágenes y el detalle en que se pudo investigar, es el objeto Hayabusa. Es más bien la misión Hayabusa con el asteroide Itokawa, es un tipo Amor y es una misión además comandada por el grupo JAXA, que son los japoneses, la Agencia Espacial Japonesa, y ellos pudieron no solamente acercarse, sino que también pudieron bombardearlo y obtener muestras, y es la primera vez que se obtienen muestras directamente desde un asteroide. Y estas muestras fueron recuperadas y además devueltas a la Tierra. Estas son las dimensiones que para poder como comparar, realmente son objetos bastante grandes y la podemos comparar, por ejemplo, con una avioneta o con un avión, que no deja, que apenas es una parte pequeñita de toda esta gran roca. Otro objeto también bastante interesante y parte también del cinturón de asteroides está Ceres y Vesta. Vesta es el asteroide más grande del cinturón de asteroides, en cambio Ceres se clasifica, si bien es parte físicamente, orbita en este sector, es más bien un planeta enano. Es el único planeta enano que se encuentra en este sector y si bien no se estudia como dentro del grupo de los asteroides, pero también es bastante relevante porque por su gran tamaño, por sus grandes dimensiones y porque además por su composición, porque además es rico en hielo, tiene compuestos ricos en carbono,
desde el punto de vista astrobiológico, Ceres es un objeto bastante estudiado y además hay una misión que es la misión Dawn que estuvo orbitando desde 2007 hasta el año pasado y que pudo recolectar solamente información indirecta, quiero decir, imágenes satelitales de ambos objetos. Entonces, si comparamos Ceres, Vesta y además parte de la Luna, de Marte, quiero decir que es este objeto que se encuentra abajo, podemos ver que, y Marte es mucho más pequeño que la Tierra, podemos ver que las dimensiones, si lo comparamos con objetos más grandes como planetas, realmente son mucho menores. Hayabusa 2 es otra misión que en este momento está operativa, que sigue orbitando el asteroide Rungu y además con el objeto también de poder recolectar información directa e imágenes de alta resolución. Osiris-Rex también es otra misión que está operativa con gran éxito hasta la fecha. El asteroide que está orbitando es Venus y es del tipo Apolo. También tenemos misiones a cometas y para no detallar y no seguir profundizando más, porque en realidad cada objeto, asteroides, cometas son un mundo de investigación por sí solo les enumero 11 y no todos han sido misiones que directamente han estudiado cometas, sino que han sido también misiones que han orbitado otros cuerpos y han aprovechado de obtener información indirecta. Entonces tenemos al menos hasta la fecha 11, tengo entendido que hay más que han observado cometas y también desde la Tierra se puede observar. Entonces, detallando un poco respecto a lo que se puede ver desde la Tierra, tenemos misiones que han orbitado la Tierra, satélites que han orbitado la Tierra, pero con el objeto de mirar asteroides, objetos que están en otras longitudes de onda que no se pueden observar porque porque está esta gran capa atmosférica que nos protege, pero también nos impide ver objetos que no emiten luz, como les decía, como los asteroides y los cometas. En cuanto a la observación, no solamente tiene un objetivo académico y el solo hecho de querer observar para poder conocer, sino que también para poder protegernos. Entonces sí existe efectivamente un plan planetario para defendernos de la posible caída y el día del asteroide se enmarca precisamente en ese objetivo de poder entender su composición, sus órbitas y cómo poder defendernos en caso de que pueda colisionar alguno de mayor tamaño. Y en ese aspecto tenemos el gran observatorio Catalina, que en realidad trabaja en conjunto con distintas organizaciones y además yo los invito a que se ingresen a su página porque es bastante interactiva, uno puede obtener información directa y puede además estar al día respecto al conteo de asteroides. Otra forma de poder detectarlo no solamente con el telescopio, sino que también con cámaras. Y esta es una idea que además se está replicando acá en Chile y que tengo entendido más tarde en Millaca, Valenzuela, va a poder hablar más en detalle sobre Chacana, que es una iniciativa que se realiza en conjunto también con el MAS y parte de gente de la Universidad Católica y que ellos además la idea es poder instalar cámaras en ciertos lugares de Chile para poder detectar la caída y observar bólidos y observar meteoros y encontrar meteoritos. Entonces, a continuación, yo los dejo con Gabriel Pinto, porque, como dice ahí, ahora no solo queda ir en la búsqueda, pero antes tenemos que detallar otros detallitos respecto a los meteoritos, ¿cierto, Gabo? Claro, nos quedan algunos detalles y algunos términos que consolidar primero antes de entrar ya en cómo reconocer un meteorito. Entonces, sí, démosle con la presentación, Lau. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber si es que nosotros tenemos en nuestras manos un meteorito o lo que tenemos es una roca terrestre. ¿Ya? Hay muchas rocas terrestres que nos confunden.
especialmente para la poca cantidad de estas muestras que existen en nuestra superficie. Entonces, siguiente, Lau, por favor. Entonces, uno de los primeros conceptos que, bueno, a mí me gusta referirme como el concepto meteor, es el entender que un cuerpo recibe diferentes denominaciones y nombres según la posición en la cual se encuentra. Entonces, como vemos en la presentación, la definición del objeto que está orbitando alrededor del Sol es un meteoroide, ¿ya? Y como un meteoroide es un objeto pequeño, actualmente con una definición de diámetros menores, de metros, menor a 1 metro, y cuando este objeto se cruza con nuestro planeta Tierra, lo que nosotros vemos es un fenómeno atmosférico que se define como meteoro. Este meteoro lo que se produce es que las altas velocidades de estos cuerpos orbitando alrededor del Sol, al chocar con esta capa densa de partículas en la atmósfera, va haciendo una fricción y aumentando la temperatura y el aire alrededor se va ionizando. Entonces, esta ionización hace que genere una recaptura de electrones y nosotros podamos ver ese brillo, esa luminosidad que nosotros vemos en el cielo. Es solamente un proceso luminoso. Y ese proceso luminoso es el meteoro. Ahora, si este objeto logra sobrevivir ese violento cruce atmosférico y ese deterioro debido a las partículas de la atmósfera y sobrevive en la superficie, lo llamamos meteorito. ¿Ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es un pequeño juego, esto es para probar en los comentarios, las personas que están viendo, yo voy a poner ciertas imágenes y ustedes me tienen que poner solo el número, si es que es un meteoroide, es un meteoro o es un meteorito, ¿ya? Así que atentos, recuerden que el 1 es el meteoroide cuando orbita alrededor del Sol, el 2 es el meteoro, que es el fenómeno luminoso que vemos cuando cruza nuestra atmósfera, y el 3 es el meteorito, que es la roca ya que sobrevivió el cruce atmosférico. Entonces, Lau, vamos con la primera. Esa. ¿Qué número es? ¿1, 2 o 3? Esa, en realidad, es un meteorito. Es una roca que ya sobrevivió el cruce atmosférico, por lo tanto, lo tenemos en la mano. Es el número 3. ¿Ya? La siguiente, Lau. La siguiente, lo que nosotros vemos es un fenómeno que está cruzando y que lo vemos fragmentarse en el cruce atmosférico. Entonces, esa misma fragmentación que se genera en la atmósfera lo define como un meteoro. Entonces debería ser un número 2. En ese caso, el brillo es tanto que nosotros vemos una fragmentación y lo definimos como bólido, cuando el brillo es mucho más grande y mayor a la luminosidad de Venus. Entonces, el siguiente, lo que nosotros vamos a ver es una roca, un fragmento, un debris que está orbitando alrededor del Sol. Y ese fragmento, ese debris, al estar orbitando alrededor del Sol y no encontrarse ni en la atmósfera ni en la superficie, lo vamos a definir como un meteoroide. Entonces, por lo tanto, es el número 1. Ahí en el siguiente lo que nosotros vemos es un fenómeno luminoso el cual está producido y lo vemos en nuestra atmósfera. Entonces, ese fenómeno luminoso, como ya lo tenemos más que claro, es el número 2, que es un meteoro, que es cuando el cuerpo rocoso está cruzando la atmósfera de la Tierra. ¿Ya? Entonces es el número 2. Excelente. Siguiente. Acá nosotros tenemos, bueno, este ya es obvio, en las superficies del desierto de Atacama y como podemos ver es una roca que sobrevivió, entonces es el número 3. Eso lo definimos como un meteorito.
¿Y ese? ¿Qué será? Tenemos la pista, la gran pista, que es el planeta Tierra de fondo. Entonces, no puede ser el fenómeno luminoso, no pareciera estar en nuestra atmósfera, no pareciera tener un brillo, y está orbitando, probablemente acercándose a la Tierra o a lo mejor pasando cerca de ella, y se define como un meteoroide. Por lo tanto, es el número 1. Excelente, muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos este concepto que es sumamente importante que lo tengamos claro, vamos a saber si este meteorito, que es la roca que nosotros encontramos en la superficie, es o no es de extraterrestre. Bien, entonces, siguiente de la. Para nosotros poder entender cómo, si es un meteorito o no, primero tenemos que saber qué y cómo se clasifican los meteoritos. Y bajo esta perspectiva, cómo se clasifican los meteoritos, nosotros tenemos el diagrama de la imagen. ¿Ya? Hace mucho tiempo, en la época de Newton, y bueno, y mucho antes, en la época de Aristóteles, los meteoros, que eran los fenómenos luminosos que se producían en el cielo, eran pensados propios del planeta Tierra. De hecho, los griegos pensaban que eran rayos desde Zeus que se estaban mandando entre los dioses en el cielo. Entonces, ese pensamiento que planteó Aristóteles en un principio, que eran fenómenos atmosféricos terrestres, siguió, de hecho, hasta Newton, que explicó toda la mecánica celeste como se conocía en esa época. Él también era defensor de que no podían haber fragmentos de roca entre medio de los cuerpos que eran los planetas. Fue cercano al siglo XIX cuando ya comprobaron a través de un investigador y músico que es Chladni, que estas rocas exactamente provenían del espacio extraterrestre. Entonces empezaron a investigar fragmentos de caídas y tuvieron la suerte de que en Francia justo hubo una gran caída y muchas personas fueron testigos. Entonces ya con muchos testigos todos dijeron, no, si las rocas cayeron directamente del cielo, entonces se pusieron a generar una especie de clasificación de estas rocas. Empezaron a buscar alrededor del mundo caídas que los locatarios describían y rocas que habían recogido en estas caídas, y empezaron a entender un poco más sobre cómo eran las composiciones, las diferencias de los minerales con las rocas terrestres, las texturas únicas que también presentaban, y en base a eso empezaron a clasificar. Entonces, básicamente tenemos dos clasificaciones principales, que es la de la izquierda, que son los meteoritos no diferenciados, que como vemos son la gran mayoría de estos cuerpos, el 92%, y los meteoritos diferenciados, que solamente pertenecen al 8% de todos los meteoritos que se han encontrado en la superficie terrestre. Entonces, vamos a explicar primero el origen de los no diferenciados y vamos a ver cómo nosotros lo podemos diferenciar en su superficie y con un corte. ¿Ya? Entonces, siguiente lado. Entonces, los meteoritos no diferenciados son básicamente cuerpos que en el momento de la formación del sistema solar nunca se unieron a un cuerpo mayor y no cambiaron drásticamente sus características, ¿ya? Los meteoritos no diferenciados, hay algunos que se pueden clasificar como primitivos, que no tuvieron absolutamente nada que ver con el proceso posterior de acretarse en otro cuerpo o que hayan tenido ciertas alteraciones posteriores que hayan cambiado su estructura y su mineralogía. Entonces, esos otros cuerpos, a pesar de que también son no diferenciados, sí tienen unos procesos secundarios que ya sean acuosos, como bien habló Laura, por ejemplo, el planeta enano Ceres, es muy interesante geológicamente hablando porque tiene una gran cantidad de minerales hidratados. Eso quiere decir que este cuerpo, cuando acrecionó, fue cambiando su estructura debido al alto contenido de volátiles, agua, nitrógeno, carbono. Entonces, esa misma variedad, dependiendo si contienen una alta cantidad de agua, si contienen una alta cantidad de metal, va desarrollando estos cuerpos que se definen como no diferenciados. Entonces, ¿cómo los vemos? Siguiente. Estos son 3 meteoritos que se han encontrado en la superficie del desierto de Atacama
El de la izquierda fue encontrado cercano a Calama, de hecho muy cercano a Calama, y como pueden ver arriba hay una moneda de 100 pesos, entonces son fragmentos bastante pequeños que se necesitan buscar con una atención increíble en lo que uno se va viendo y tratar de generar estas mallas de búsqueda para saber dónde uno recorrió y no volver a recorrer el mismo lugar. A pesar de que, aunque uno recorra ciertas superficies del desierto de Atacama, siempre es posible no haber visto un meteorito porque en el desierto depende mucho de la posición del sol y hacia la dirección en la cual camines con respecto a esta posición. Entonces, es un trabajo arduo y es mucha paciencia estar en el desierto buscando meteoritos. A la derecha se ven dos meteoritos que se encontraron en la Pampa de Mejillones. ¿Ya? Esos dos meteoritos también se definen como no diferenciados y como podemos ver en su superficie se ve una oxidación roja debido a las fases metálicas que contienen estos meteoritos y eso nos demuestra la antigüedad que presentan y la antigüedad de que estas muestras han estado hospedando en las superficies del desierto de Atacama. Entonces, siguiente. Otra forma de poder reconocer estos cuerpos no diferenciados es a través de una estructura, bueno, que en este caso la estamos viendo al microscopio, que se definen como cóndrulos. Estos cóndrulos son esferas silicatadas que se generaron en los primeros momentos de la formación del sistema solar. En realidad, hoy en día hay bastante debate sobre el proceso que originó estas particulares estructuras, pero lo importante es que estas estructuras componen hasta el 86% de los meteoritos no diferenciados. Entonces, si bien es cierto, la gran mayoría de meteoritos no diferenciados contienen cóndrulos, hay algunos que contienen mayor cantidad de cóndrulos y otros que tienen menos. Entonces, si nosotros vemos una roca en el desierto y le vemos esta estructura en la superficie, como vamos a ver a continuación, es muy posible que esa roca sea un meteorito y no solamente vamos a saber que es un meteorito, sino que vamos a entender que es un meteorito no diferenciado por algo, un meteorito primitivo de la formación de nuestro sistema solar. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. Acá nosotros vemos un meteorito en el desierto. Esa foto es gentileza de Rodrigo Martínez del Museo del Meteorito. Y cuando nosotros hacemos un pequeño zoom en esa sección, vamos a notar que se empiezan a diferenciar ciertas estructuras en la superficie, ¿ya? Podemos ver ahí como estructuras más redondeadas y le vamos a hacer un último zoom para poder reconocer mejor en la superficie cómo se vería. Esto, en realidad, nosotros como geólogos, cuando estamos en el desierto, necesitamos verlo con lupa. Acá es como un trabajo de zoom con una buena fotografía, pero la idea de ver esta estructura en la superficie es buscar esas esferas que nosotros podemos ver ahí. Ahí podemos ver un cóndrulo, ahí podemos ver otro cóndrulo, y a continuación podemos ver otro cóndrulo. Entonces, estos cóndrulos no necesariamente necesitamos generar un corte en la muestra para poder determinar si tenemos o no un meteorito. Siempre va a ser el respaldo máximo tener un corte y ver el hierro en estado metálico, que es como una de las cosas que más diferencia que es un condrito no diferenciado. Pero también lo podemos reconocer en superficie, en terreno. ¿Ya? Entonces, sigamos con la siguiente imagen. El otro grupo de meteoritos, que era el 8%, que es una muy baja cantidad, se denominan como meteoritos diferenciados. Estos meteoritos diferenciados básicamente nos describen una segregación química de los elementos en un cuerpo con una masa suficiente para distribuir los elementos más pesados como el hierro, el níquel, generalmente los elementos que se definen como siderófilos, que tienen mucha afinidad con el hierro, entonces se van todos juntitos como, no sé, como un gran equipo que va en las buenas y en las malas, se van todos al centro de la Tierra. Los elementos que son más livianos, que se definen como litófilos, se concentran principalmente en la corteza. Y con esta afinidad por el sílice, los litófilos cambian sus propiedades bastante. Entonces, no es lo mismo cuando nosotros encontramos un meteorito que es diferenciado a un meteorito que es no diferenciado. Ya en el meteorito diferenciado, nosotros vamos a encontrar separadas las capas. Entonces, siguiente diapositiva.
Entonces vamos a empezar desde dentro hacia afuera. Acá nosotros tenemos los meteoritos que representan los meteoritos metálicos, ¿ya? Representan núcleos provenientes de otros cuerpos que fueron fragmentados en la formación del sistema solar y la posterior evolución del mismo. Y estas muestras han llegado no solo a nuestra superficie, ¿ya? En la imagen de la izquierda nosotros vemos un meteorito muy famoso de Argentina, que es Cañón del Diablo, que es un meteorito metálico. Y en la parte de la derecha, en la parte de arriba, vemos un corte de un meteorito también muy famoso que es Copiapó, que cayó y se encontró acá en el 1975. No hay ninguna muestra en el Museo Mineralógico Copiapó, sí, por desgracia. Y en la imagen de abajo de la derecha, lo que nosotros vemos es un meteorito, pero ese meteorito es bastante peculiar porque no fue encontrado en la Tierra. Es una roca que sobrevivió al cruce atmosférico, pero sobrevivió el cruce atmosférico en Marte. Esa es una imagen tomada por el rover Curiosity y, bueno, en realidad es el mejor cazador de meteoritos de Marte que existe hasta ahora y ha encontrado ciertos fragmentos sobre la superficie que nos evidencian que hay una acumulación también de meteoritos en Marte. Entonces, la siguiente capa de nuestro proceso de diferenciación es el manto. Ya, bueno, acá vemos un meteorito metálico, como nosotros lo podemos ver en la mano. El meteorito metálico es muy, muy evidente debido a que el hierro, como se presenta en un estado gris, como si fuera plata, no es encontrado en rocas terrestres. Ya, es muy difícil debido a que la gran oxidación que se generó en nuestro planeta cambió la estructura de muchos de los minerales. Entonces es muy difícil poder encontrar ese hierro en estado metálico en la corteza de nuestro planeta. Por lo tanto, si nosotros vemos una roca que contiene ese hierro metálico, es muy importante que sea de color gris, estamos hablando de una roca que probablemente cayó desde el espacio exterior. ¿Ya? Entonces, siguiente. Acá nosotros vemos una fragmentación de un meteorito que proviene desde el manto. Entonces, acá nosotros saltamos desde el núcleo, saltamos hasta el manto, y en el manto, abajito, nosotros tenemos un diagrama que representa cómo esta colisión de específicamente este meteorito que se define como mesosiderito, también existen otros meteoritos que pertenecen al manto que se denominan palacitas, pero en particular este meteorito, el mesosiderito, formó parte de este cuerpo que también habló Laura recién, que es Vesta, ¿ya? De este asteroide, en el cinturón principal de asteroides, tenemos un grupo importante de meteoritos que pertenecen a ese cuerpo y que se ha calzado a través de espectros que vemos en el asteroide y de las misiones que han tomado de los asteroides y a través del estudio de los meteoritos. Entonces, lo que dice el modelo es que, claro, esta colisión con otro cuerpo fragmentó este cuerpo ya diferenciado, porque como vemos, tiene un núcleo, tiene un manto y tiene una corteza, y todos estos meteoritos los dejó distribuidos orbitando el Sol y que posteriormente llegaron a nuestro planeta Tierra. Entonces, la importancia de estos meteoritos es que en la imagen de arriba a la izquierda vemos unas aleaciones de hierro-níquel bien grandes. Ya, esos fragmentos, el contenido metal de estos meteoritos es muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, siguiente. De ahí saltamos desde el núcleo mismo, o sea, desde el manto hasta la corteza. ¿Ya? Y en la corteza, nosotros lo que vamos a encontrar van a ser rocas muy similares a la Tierra. Es como que tomáramos una roca volcánica de la superficie de nuestro planeta y la lanzáramos a Marte y pudiera sobrevivir ese cruce atmosférico y el viaje y tuviéramos una puntería pero increíble y una fuerza increíble en el brazo. Y si llega a Marte, esa roca sería un meteorito. Entonces, de la misma manera, pero a la vez contraria, nosotros tenemos esa roca que pertenece a la superficie de Marte y que fue encontrada el año 2017 en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, específicamente en Caleta del Cobre. ¿Ya? Este meteorito fue el primer meteorito marciano encontrado en Chile y fue encontrado, claro, por una familia de franceses extranjeros y como no existe
ley de patrimonio que protege a los meteoritos, claro, es libre y ellos lo encontraron, tuvieron la suerte de encontrarlo en un lugar donde constantemente están yendo investigadores, y no solo investigadores, sino que cazadores privados a buscar meteoritos. Y tuvieron la fortuna de encontrarlo y como vemos, tiene un interior muy similar a las rocas que nosotros vemos en la superficie de nuestro planeta, pero por el lado izquierdo nosotros vemos una corteza negra, ¿ya? Y esta corteza negra se ve como craquelada, fragmentada, así en muchos pedacitos pequeños. Y esa corteza negra nos indica que cruzó la atmósfera, porque se define como corteza de fusión. Y esa corteza de fusión es una capa superficial que está fundida y que cubre este cuerpo que cruzó la atmósfera. Entonces, cuando nosotros encontramos una roca con esa capa, con esa costra negra en la superficie, es muy probable de que haya cruzado la atmósfera porque es como el sello, el timbre que le genera nuestra atmósfera terrestre a las rocas que cruzan, ¿ya? Entonces, este meteorito hace unos días se publicó un trabajo muy interesante sobre este particular meteorito y una descripción bien detallada de él, debido a que es particularmente extraño porque tiene una alteración acuosa y, bueno, se trata de respaldar también la teoría de que existió agua en el planeta Marte que sigue nosotros. Entonces, siguiente. Entonces ahí está la publicación reciente que se hizo acerca de Caleta del Cobre 022, que es un interesante meteorito que en este caso particular, este meteorito se define como naclita. Ya tenemos 3 tipos de meteoritos marcianos, que son las naclita, la chergotita y la chasignita, y de esos 3 meteoritos, bueno, este tuvo la característica de ser esa naclita. Entonces, muy interesante, quizás es de una parte del planeta Marte que no estaba muestreado antes y que no teníamos ninguna muestra de las 300, de las casi 300 muestras que existen de meteoritos marcianos, no había ninguna como esta. Entonces, sumamente interesante también. Siguiente lado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora con este tiempo que nos queda, yo tengo muestras, no sé cómo se verán en la cámara, generalmente este taller se hacía presencial y bueno, se hacía en grupo y se iba conversando sobre diferentes muestras, si es que eran o no meteoritos. Entonces tengo 4 muestras. De las 4 muestras, 2 son meteoritos y 2 son rocas terrestres, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que estas son las características principales que nosotros deberíamos notar en un meteorito para poder distinguir si es que es una roca terrestre o una roca extraterrestre. El peso, por ejemplo, si es que es pesado, el magnetismo, si es que tiene una atracción magnética. Pero muchas de estas características no las vamos a poder usar aquí a través de vía online. Entonces vamos a adaptarnos un poco y vamos a centrarnos en la tonalidad, por ejemplo. ¿Cuál es la tonalidad que tiene la muestra? En la textura, si es que tiene un aspecto metálico, si es que tiene granos metálicos, si es que no tiene granos metálicos, y en la superficie, ¿ya? La superficie también es súper importante porque, como les contaba, la costra de fusión, que es cuando ingresa a la atmósfera, también genera unas abolladuras en ciertos meteoritos que podrían indicarnos que provienen y que son rocas extraterrestres, ¿ya? Entonces, esos hoyitos que se generan de repente en los meteoritos, que se llaman remagliptos, también son un indicador de que la roca que encontramos puede ser un meteorito, ¿ya? Entonces, partamos. Estas rocas, esta es la primera, ¿ya? Esta roca fueron donadas por el Museo del Meteorito para generar este mismo proyecto de divulgación, este taller Fragmentos Siderales. Entonces, este lo vamos a definir como el número 1, ¿ya? Quiero que anoten su respuesta y me digan, bueno, o escriban en los comentarios si el número 1 es o no es un meteorito, ¿ya? Entonces, vamos ahora con el número 2. Este es el número 2, ¿ya? Entonces, está difícil. Para mí sería muy difícil poder reconocerlo en cámara, pero
yo creo que con esto vamos a poder conversar un poquito más también en el taller que queda en la tarde. Vamos a tener un taller a las 3:30 y en este taller la idea es que podamos resolver todas estas dudas acerca de los meteoritos. ¿Ya? Entonces, este meteorito es el número 2. Tienen que decirme si es que piensan que es o no es. ¿Ya? Luego vamos a preguntar por los números. Vamos a pasar al número 3. Este es el número 3. ¿Ya? Entonces recuerden, anoten ahí si creen que es un meteorito, si creen que no es un meteorito. ¿Ya? No sé qué piensa Laura. Laura también puede opinar. Gabo, aparecí, aquí estoy. Está difícil. Lo que vamos a hacer es sacar la información que tenemos acá respecto al peso, el magnetismo, tonalidad, textura, superficie. Después vamos a retomar eso para poder ver en detalle tu imagen. ¿Ya? Ya. Listo. Okay. Entonces quiero que, si podéis de nuevo mostrar la 1. Ya, vamos de nuevo con la 1. De nuevo, porfa. Pero la 3, por ejemplo. Empecemos con la 3. Ya, bueno, esa es la 3. Lo primero que uno tendría que hacer, primero aclarar que no vamos a encontrar un meteorito que tenga una superficie, una cara que esté pulida. Eso es artificial. Exacto. O sea, entonces, podemos verlo de esa cara. Esa es la cara que encontraríamos en el desierto. Esa es la cara que vemos en el desierto. Y acá, claro, esta es como la pista también por la dificultad que tiene el estar haciendo algo por la cama. Sí. Y esa, además, esa en particular, esa roca, mira, si puedes poner la cara que no está pulida, porque si se dan cuenta, primero, veamos el color. Es una tonalidad bastante oscuro. Tiene una textura, no se pueden ver los regmaglitos, que los regmaglitos tú decías que eran como estructuras en la superficie, que es como cuando uno, si pudiera ponerle el dedo a la mantequilla o la masa cuando uno está amasando, son como que esa es la textura de los regmaglitos en la superficie, pero esa no la presenta. Y yo debo decir que en particular son muchas muestras que nos llegan muy parecidas a esa. Cuando nos preguntan, oye, ¿esta roca es o no es? Porque además la cordillera de los Andes, hay unos sectores en particular que presentan rocas que tienen la misma tonalidad. Ya, vamos entonces con la número 1. Ya, la número 3 entonces ya está clara. Esa no va a volver a presentarse. Vamos entonces ahora con la número 1. Con la 1. Para que puedan comprobar qué piensan o no sobre esta muestra. Si pudieras alejarlo un poco, entonces, ahí, a esta altura. Vamos. Ahí. Sí. ¿Se alcanza a diferenciar un poquito más? Ahí creo mejor, ¿verdad? Ahí sí. ¿Y si puedes mostrar la cara que está pulida? Entonces, claro, pero primero, ¿cómo lo veríamos en el desierto? Como tú bien dices, sería de esa manera. Ya, entonces acá parece como que estuviera un poquito más abollado que el anterior, como tú bien dices, con los remaglitos y esa dedos en la masa, y acá nosotros tenemos, claro, la cara pulida, que es como para saber si la muestra que tenemos es o no es un meteorito. ¿Ya? Entonces, sí, y en ese caso se ven algunas pintas que son un poco más brillantes, pero no es en su totalidad, en la cara pulida. Claro. Se ven algunos puntitos que son un poco más brillantes. Ya, entonces este es el número 1. Sí. Anoten su respuesta y vamos a ver si es o no es un meteorito. Pasemos al número 2 entonces, ¿verdad? Sí, pasemos. Entonces, este es el número 2. Ya vamos a verlo por la parte que lo encontraríamos. ¡Ay, qué difícil esto! No, esto está complicadísimo. Pero, ¿saben? Ya está bien, porque ahora tenemos que hacer las cosas online, pero en terreno, cuando uno, como tú decías, es difícil y también en terreno se ve incluso tanto más difícil que en este momento, porque uno va caminando, depende de dónde te está llegando la luz del sol, exacto. Depende también de tu ojo, si está entrenado, y puedes ver rocas así y uno las pasa por alto. Y ahí tenemos, por ejemplo, el corte que se le hizo. Vamos a darle un momento porque acaban de cambiar al intérprete. Bienvenido nuevamente.
Bienvenido, tiempo. Y ahora vamos a seguir mirando No sé, ese es ¿qué el te 2, parece ¿cierto? a ti, Laura? Está complicado especialmente esta situación está difícil. Ya, pero no importa, estamos aprendiendo todo, así que vamos con el siguiente. Este es el número 2. Sí, dale. ¿Ya? Y acá tenemos el número 3 ya lo vimos, así que vamos a saltar directamente al número 4. Ya, entonces, acá nosotros tenemos el número 4. Oye, está bonito ese, yo no lo había visto. Entonces ahí tenemos el corte, podemos ver Sí, la cara pulida para ver cómo es el interior, la mineralogía que tienen dentro de estas muestras y recordarnos también cuál era la peculiaridad de los meteoritos con respecto a sus minerales, especialmente a los metálicos, Laura. Los metálicos son bastante importantes a la hora de reconocer una muestra de meteoritos. claro. Muchas veces algunos de nosotros nos afirmamos en eso, en encontrar metálicos, o sea, minerales que tienen una alta cantidad de hierro. Claro. Entonces, este es el número 4. Recuerden que solamente 2 son meteoritos y los otros 2 son rocas terrestres. Y son las principales rocas terrestres con las cuales uno se confunde cuando está buscando en el desierto de Atacama. ¿Ya? Entonces, ¿qué piensas, Lau? ¿Tú lo hubieses logrado? Vamos a hablar ahora. ¿Cuál pensamos que es? Hay uno que es más evidente que los otros. Sí, hay unos que son mucho más evidentes que los otros. Entonces, por ejemplo, el número 1. La descripción del 1, a ver, primero el color, una tonalidad mucho más clara, tiene un café, y Claro. tiene además pintitas metálicas, y además se ven algunas vetas o algunas venas alrededor, como en la cara pulida, se pueden ver ciertas venas de color más oscura, negra. Y además la textura superficial, una vez que uno lo limpia, no siempre se encuentran sucios, ojo, no siempre están enterrados, no, al contrario, nosotros lo encontramos en la superficie y se ve así, la cara bastante limpia y pequeños remaglitos. Entonces, para mí ese es un no diferenciado. Excelente, Laura. Como bien dice Laura, este meteorito es un no diferenciado. Se define como un meteorito, un condrito ordinario, y este fue encontrado en la superficie del desierto de Atacama. Entonces lo que vemos es las aleaciones de hierro-níquel con mezclado con silicatos en una misma masa fundamental. Ya, entonces, como bien dijo Laura, esta muestra sí es un meteorito. El número 1 es una muestra extraterrestre del espacio. ¿Ya? Pero acá nos ayudó mucho, sí, Laura, tenemos que reconocerlo, el corte, porque sí, es súper importante tener un corte y ya cuando podemos ver las aleaciones de hierro-níquel en el interior, vamos a notar de que esta muestra hay algo raro y no pertenece al planeta Tierra. ¿Ya? Sí. Entonces vamos al número 2, Laura. Vamos con el 2. Es el que te dije que era difícil, pero encuentro que hay una similitud con el anterior en cuanto a la tonalidad, que también se ve un poco más café. También se ven algunas pintitas metálicas. En particular esa cara no se ve tan bien. ¿Y la cara pulida? ¿Me puedes mostrar la cara pulida? Y la cara pulida es un pequeño corte en sí. Sí, no se ve tan bien. Así que vas a tener que decirnos, porque realmente desde aquí no logro reconocerlo. Esta roca es una de las principales que se confunden con los meteoritos, que son los basaltos. Ya son rocas oscuras, negras, que nosotros podemos ver, de cristales muy pequeños, ¿ya? Y ahí nosotros podemos ver una masa negra que se ven algunos cristales brillando porque tiene algunos pequeños cristales, y lo que nosotros vamos a diferenciar es siempre que no tienen el contenido de hierro metálico que nosotros estamos viendo en el meteorito número 1, por ejemplo. Entonces el meteorito número 2 no es, falló, fuera.
meteorito Oye, pero número eso 3. estaba difícil. Esos son muchos de los meteoritos o de las muestras pseudometeoritos que nos llevan y nos muestran. Incluso nosotros mismos muchas veces decimos, sí, es meteorito. Y lo guardamos. Entonces, acá tenemos el 3. Ya, y para mí ese es el más evidente. No solo porque la cara está pulida, sino que la cara no pulida también tiene una tonalidad distinta. Y debe ser más pesado, ¿cierto? Exacto, esa es una de las cosas y de las características que la gente no alcanza a notar, que este es el meteorito más pesado de los 4. Entonces, Sí. como bien comentaba Laura, se puede diferenciar tanto por la cara superficial y si uno lo ve en el desierto negro y lo sujeta y lo levanta, obviamente el peso nos va a indicar de que sí, probablemente provenga desde el espacio interplanetario. Y Y, bueno, cuando ya uno tiene la cara y se ve, pero evidente, el hierro en estado metálico, ya con una valencia cero, que generalmente se presenta como aleaciones de hierro y de níquel. Ya, entonces, en y este esta área, tendría atracción magnética, ¿o no? entonces este tendría atracción magnética, exacto. Y de hecho no tendría simplemente atracción magnética, sino que sería muy, muy, muy fuerte. ¿Ya? Si le ponemos un imán a un meteorito metálico, se quedaría estampado directamente en el meteorito. ¿Ya? Entonces el número 3 sí es meteorito. Para los que tenían 3 meteoritos, Laura, ¿tú tenías 3? ¿Qué era un meteorito? Sí. Sí, sí, yo creía que ese era un meteorito, ese era mi candidato seguro. Ese era el punto seguro que tenía el... Y acá nosotros tenemos el número 4. Ya, el número 4 Sí, es la clásica roca que todos confunden que es un meteorito, que se llama magnetita. Ya, ahí tenía un hoyito esta magnetita específicamente. o Y sea, ese este, también tendría magnetismo. exacto, también contiene hierro en su composición y al contener hierro tiene esta atracción magnética. Pero lo interesante es que la magnetita tiene mucho más hierro que los meteoritos, pero la magnetita es un óxido de hierro que se va transformando a hematita y se va desintegrando. Entonces, en realidad, la atracción magnética de la magnetita no necesariamente tiene que ser tan fuerte como la de un meteorito metálico, por ejemplo, pero en peso siempre se confunde. Hay mucha gente Ya, que encuentra una roca muy pesada en el desierto y la lleva a casa y claro, es una magnetita que tiene atracción magnética, las cosas clásicas, pero es una roca terrestre. Y una de las características para poder notar si nosotros tenemos una magnetita o si nosotros tenemos un meteorito es a través de hacerle una raya a la magnetita y vamos a ver que se va a ver de color rojo. ¿Ya? Entonces, con esa raya de color rojo, a nosotros nos indica de que, claro, la muestra que teníamos, que pensábamos que era un meteorito, no era nada un meteorito, sino que era una magnetita. ¿Ya? sí. Entonces, el número 4 no es un meteorito, sino que es una magnetita y una roca terrestre. Estaba difícil y Sí, les no, digo al está tiro difícil. que en terreno a veces es tan difícil como verlo acá online, Sí, no, sí, es porque verdad. sí, y no siempre Pero podemos acceder a cortarlos además. claro, tenemos como otras ventajas. Entonces, la importancia de esto era ver si funcionaba el online y espero también que de las 4 muestras que vieron hayan acertado a cuál era un meteorito o a cuál no era un meteorito. ¿Ya? Eso por un lado. Yo creo que está el taller finalizado y los felicito Sí, también por... sí, y ahora ver la última parte de la presentación porque les queremos mostrar cómo podemos acceder al taller de la tarde. Exacto. De hecho, para todas las personas que tuvieron duda o quedaron con duda con respecto a las muestras, en la tarde a las 3:30 vamos a Sí. compartir un link de Zoom y dentro de ese link de Zoom van a poder ingresar ya a este taller de fragmentos siderales donde vamos a poder compartir mucho más, donde me van a preguntar, quizás nos van a preguntar a mí y a Laura las muestras que tienen o alguna muestra que quizás piensan que es un meteorito o que tienen desde hace mucho tiempo y no tiene línea roja, no sé. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, en la tarde vamos a tener un taller con Laura y ahí vamos a estar dispuestos a cualquier pregunta que tengan con respecto al reconocimiento Sí. de meteoritos. Y esto es súper importante lo que anotaste, Gabo, porque si ustedes tienen la certeza, la idea, o más bien la idea, de haber encontrado un meteorito, por favor, anoten la ubicación o puntos referenciales relativamente cercanos para poder después, si efectivamente es un meteorito, saber de dónde proviene, porque la proveniencia, el lugar
de dónde lo sacaron también es muy relevante. Sí, nos ayuda para entender mucha información acerca de estas rocas extraterrestres. Y Sí, bueno, y si entonces, pueden las dimensiones también nos agregarían mucha información. sí, Entonces, cualquier consulta también pueden hacerlo directamente en nuestras redes de Mars Society, con Fundación Ciencias Planetarias. Estamos en todas las redes sociales, especialmente en Instagram. Pueden escribirnos, preguntarnos, mandarnos una buena foto y con eso también podemos sacar de duda a mucha gente. Entonces, lo que les decía, con este código QR van a poder, le sacan una fotito, después de nuevo vuelven a esta parte del video y van a poder ingresar más tarde a la presentación que tenemos y va a poder también responder uno a uno a las consultas. exacto. Muy bonito el código QR también. Agradecemos la invitación nuevamente para los chicos que organizan el Día del Asteroide, para el Instituto de Astrofísica, y además agradecemos a los dos intérpretes que estuvieron hablando y traduciendo parte de lo que decíamos sobre los meteoritos y los asteroides. Muchas gracias también a la gente que participó, que estuvo atento a la presentación, por su atención y bueno, a los organizadores, como bien dijo Laura, por la invitación. Sí, que les vaya bien. Chao. Chao.